Es un gusto de nuevo estar aquí ante ustedes. Ha sido un conjunto de días muy ricos en cuanto a reflexiones y contenidos, y yo desearía que me dieran la oportunidad, antes de iniciar con la charla que traigo para el día de hoy, con una precisión que yo quiero hacer en torno a las palabras que di el primer día. Miren, yo creo que estamos acostumbrados a ver el futuro como algo preestablecido, como un destino que ahí nos espera, y quienes lo ven así piensan que entonces la ciencia demográfica lo que tiene es que pronosticar este futuro ahí dado y esperado. Yo respeto esta postura, pero no veo así al futuro. Yo creo que construimos nuestro futuro con las acciones que tenemos, o con lo que hacemos, o con lo que dejamos de hacer en el presente. Y si bien la gente experta en futurología dicen que hay tendencias robustas, y bueno, un ejemplo de una tendencia robusta en demografía son las personas mayores, ya nacieron y es muy probable que sí lleguemos a esa cifra, pues hay muchas otras variables en demografía que dependerán de lo que, repito, realicemos en los próximos años. Los físicos, una ciencia muy exacta, han reconocido en estos últimos, finales del siglo pasado y principios, de que el mundo es mucho más complejo de lo que pensábamos. Me gustaron mucho las láminas que mostraron tanto Humberto el día de ayer en la mañana como el día de hoy Emanuel, en donde se ve toda la interrelación que hay. Bueno, hay una complejidad, y esta complejidad no es ajena a lo social, está ahí presente. Es así entonces que, miren, mi único propósito el día de ayer, como comenté al momento de iniciar mi charla, no era prever. Yo no tenía la intención, y una disculpa si di ese mensaje, yo no tenía la intención de decirles exactamente cuándo iniciaba o terminaba la transición demográfica en uno o en otro país. Mi único interés más bien era crear conciencia de que nuestro perfil demográfico no está totalmente preestablecido hacia un futuro, y que en la medida en que vayamos resolviendo o no nuestros problemas de pobreza y atendamos la Agenda 2030, pues lograremos a ese futuro deseado, y si no, entonces tendremos en términos demográficos algo diferente. Y me permito poner un ejemplo que creo que comentaron el día de ayer, cuando en el gobierno de Alemania empezaron a ver que tenían tasas de fecundidad por abajo de reemplazo, pues no se cruzaron de manos y dijeron, bueno, es el destino, ni hablar, pues vamos a perder población en un futuro y no hay nada que hacer. No, hubo una política pública para revertirlo. Siempre en ciencia social está el fenómeno de la reflexividad. Lo que estudiamos influye en el propio objeto de estudio, fenómeno que se da menos en la ciencia natural. Entonces, bueno, les agradezco mucho que me hayan permitido dar estas precisiones. Voy a la charla de ahora y básicamente lo que yo deseo es lo siguiente. Miren, más que analizar la disponibilidad o no de datos, lo que dejaré más bien a mis compañeros panelistas, mi interés es ver cómo al momento de que presentamos la información, al momento que generamos tabulados, que seleccionamos, implícitamente estamos teniendo una serie de ideas y creencias en torno al objeto de estudio. Déjenme ser más preciso, ¿no? La forma como presentamos la información, como la seleccionamos en torno a las personas mayores, en el fondo, ahí hay una serie de creencias con relación a este grupo de edad, que a mí me gustaría, si me lo permiten, pues poner a colación en esta charla, de nuevo, al igual que la que di el día de ayer, para reflexionar en conjunto. Déjenme ser más específico y entrar en un primer ejemplo, ¿no? Como ustedes saben, los países tienen un sistema de cuentas nacionales
el principal producto del sistema de cuentas nacionales es el famoso valor agregado o el Producto Interno Bruto de la nación. Es un ejercicio muy complejo y muy rico, repito, que permite ver la producción del país, ¿no? Ahora, esta producción también se puede ver desde el punto de vista del ingreso, porque lo que se produce en la nación en un momento determinado, que es el PIB, también implicó un ingreso para diferentes grupos sociales. También puede, por cierto, verse desde el punto de vista del consumo, un consumo en bienes de capital o en bienes de consumo masivo, etcétera. Bueno, ¿qué quiero presentar como ustedes a manera de reflexión? Cómo en cuentas nacionales se contabiliza la contribución de las personas mayores. ¿Y qué nos dice esta forma de contabilizarlo? Bueno, vean, de acuerdo al manual, un manual de primera, muy bien elaborado, técnicamente impecable, que han presentado las instituciones que ven en la lámina, se considera en la cuenta de generación de ingreso, que esta es la parte que contribuyó para la economía, a las rentas que generaron la inversión de los derechos de pensión por pagar. O sea, si un gobierno tiene una pensión contributiva o hay fondos de otro tipo, pues están generalmente invertidos en algún instrumento y esto genera una ganancia. A esto sí se le considera que aporta a la economía. Espero ser claro, si no en el momento de las preguntas me lo dicen. En cambio, la jubilación que recibe una persona mayor se le manda a otro apartado. Y este apartado es, una vez que se generó el ingreso y que todo el mundo aportó, hay que transferir, hay que apoyar a otros grupos. Y entonces las jubilaciones se incluyen como transferencias. Bueno, quizá más de uno aquí presente dirá, y bueno, ¿cuál es el problema? Claro, es una transferencia. Bueno, yo no creo que sea exactamente así y permítanme explicarlo. Vean, estas son las cifras tal cual. Estas son las cifras tal cual. Para los hogares en México se puede dividir el producto generado, el valor agregado por sector institucional, ya tenemos ese nivel afortunadamente y por eso me permito ejemplificar con mi país, y en la cuenta que ustedes ven ahí 2.1, cuenta de distribución primaria del ingreso, eso es cómo se distribuyó el ingreso, el PIB que aportaron los hogares fue de 14 billones de pesos. Y podemos ver cómo dicen, bueno, este PIB representó en ingresos pues un monto de 4.5 billones en sueldos, 817 mil millones en contribuciones, entre ellas pensiones, excedente bruto, ganancia, 1.6 millones, etcétera, y renta de la propiedad 3.6 millones. En cambio, fuera se pone las prestaciones por pensión a la seguridad social, 453 mil millones. Bueno, insisto, para compañeros que estén aquí economistas esto les debe parecer sumamente normal y hasta cierto punto lo es, pero hagamos una reflexión. Estas personas mayores que están recibiendo esta pensión trabajaron durante su vida, ahorraron una parte, si es una contribución, si es una pensión contributiva, una parte del ahorro fue, al menos en el caso de México, de ellos, otra parte del gobierno, una parte de la empresa, pero como un derecho, no fue una dádiva, estaban trabajando. Y aquellos que no trabajaron en la economía formal y están recibiendo otro tipo de pensión, también tuvieron una contribución no reconocida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué, por ejemplo, una persona mayor del decil 10, que en lugar de depender de su pensión, ahorró y recibe una renta de ese ahorro, la contabilizamos en la parte que sí aporta a la economía, y una pensión que se fue construyendo a partir de mi trabajo, no? Bueno, es como está, pero mi mensaje, como yo les comenté, y yo lo utilizo y lo acepto, pero bueno, ¿qué nos dice? En el fondo lo que nos está diciendo es no hay un reconocimiento a la contribución que estas personas hicieron. Y me voy a permitir tomarme unos minutitos más porque esto es todavía más profundo. Como ustedes saben, estas cuentas nacionales se construyen desde el punto de vista de aquello que generó un precio en un mercado. Para saber si algo aportó, tiene un valor o no tiene un valor para efecto de PIB, los economistas dicen sí genera un precio en el mercado.
Por eso hay un trabajo doméstico de hombre y de mujer principalmente, pero en alguna proporción de hombre no reconocido en el PIB porque no hay un precio, no se intercambia en un mercado. Esta postura viene de la síntesis neoclásica, de la postura marginalista y del mainstream de la economía, que así dijeron, bueno, vamos a contabilizar. No, por cierto, no siempre fue así, no quisiera desviarme, pero quienes estén interesados les puedo dar bibliografía. Adam Smith decía que no debía ser así, y David Ricardo decían que debía ser a partir del valor, no del precio, del valor que cada quien genera dentro del mercado. Pero bueno, finalmente se optó por la opción de precio. ¿Y a mí qué me preocupa? ¿Qué me preocupa? Bueno, que vean a los excesos que podemos llegar, y me voy a permitir decir algo que espero que me lo entiendan. A finales del siglo pasado, Richard Posner, de la Universidad de Chicago, con Elizabeth Landes, también de la Universidad de Chicago, ella economista, él jurista, presentaron un paper en la revista de la universidad en donde proponían que se permitiera en Estados Unidos la venta de los niños. No estoy bromeando, el que desee le puedo dar la referencia. Bueno, su lógica estaba ligada a esto que les estoy presentando. Si yo tengo el derecho de propiedad sobre un bien y una mercancía es aquello que yo deseo vender y alguien quiere comprar, le puedo establecer un precio, pues vendamos niños, ¿no? Vean a lo que nos puede llevar esta forma de pensamiento implícita en cuentas nacionales. Quizás soy un poco exagerado, bueno, nada más mi objeto en las dos pláticas era que generáramos una reflexión, que pensar en conjunto, tener un diálogo, ¿no? Porque bueno, imagínense estas personas que piensan que en efecto es correcto proponer una venta de niño, ¿qué pensarán de las personas mayores, ¿no? Pues piensan como… en fin, ya no me quiero comprometer más con ustedes, pero hasta ahí lo dejo, como una carga, como alguien que hay que darle una transferencia, ¿no? Traigo, por cierto, otro ejemplo, y esto es muy novedoso. Les presento unas cifras que todavía no he mostrado en otros foros, y son las cuentas nacionales de transferencia. Hay un proyecto sumamente interesante que consiste en conocer cuál es el impacto que eventos económicos tienen en el ciclo de vida de las personas. Y me parece a mí formidable hacerlo. Cuando hay una crisis, pues dependiendo del grupo de edad hay una afectación distinta. Lo que me preocupa es que la unidad de análisis es el individuo. Regresemos al aspecto de las creencias, ¿no? Hace muchos años alguien decía que no había sociedad, solo individuos, ¿no? Bueno, yo les traigo ahora un cálculo, pero con una propuesta metodológica distinta, en donde, bueno, ¿por qué no verlo por familia, por grupo social primario que es la familia, ¿no? Pero bueno, como generalmente se hace es por individuo y generalmente solo se incluye el ingreso laboral. No se incluyen las pensiones. Y miren, las gráficas que se muestran, esta es de mi elaboración, no puse la fuente, una disculpa, es elaborada con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares del 2016. La línea más bajita de color naranja, yo tengo un problema de apreciación de colores, pero es la que está hasta abajo, es cómo está el ingreso en México dependiendo de la edad. En el eje horizontal no alcanza a verse, pero son los grupos de edad, desde la edad 0 hasta la edad 100. Una primera observación, ¿cuál es? Bueno, conforme va creciendo la edad, crece el ingreso, la persona va adquiriendo, el hombre, la mujer, una mayor capacidad de contribuir en su trabajo. También las necesidades van creciendo, pero ¿qué sucede? Que hablando de ingreso laboral cae, y esto se observa en todos los países. ¿Por qué? Porque hay jubilaciones, hay un retiro de la población. Pero vean lo que pasa en nuestro país con la línea azul. Cuando incluimos las pensiones y las jubilaciones, sigue habiendo una caída a otro nivel, pero también cae. En países desarrollados, no tuve tiempo de preparar la gráfica, una disculpa, la caída es mucho menor. Y hasta en algunos casos permanece casi al mismo nivel de su vida activa en países europeos desarrollados. ¿Por qué? Porque el adulto tuvo oportunidad de ahorrar y de preparar bien su futuro, ¿no? Ahora, si incluimos todo tipo de transferencias, no solo las pensiones, sino las transferencias de adultos mayores o algún apoyo alimentario o alguna ayuda que el hogar hace, es la línea que está hasta arriba. De nuevo, hay una caída, pero menor, ¿no?
Y la reflexión que tengo para ustedes es, vean cómo la persona mayor tiene en los 3 casos una disminución importante. Claro, hay quien dice, y también es un argumento válido, que ciertas necesidades son menores, no tienen ya que mantener un hogar, hijos, escuelas, pero por otro lado hay necesidades muy importantes que cubrir en materia de salud que hemos visto que se han presentado el día de hoy. Bueno, la gráfica fundamental de las cuentas nacionales de transferencia, que la idea es esa cuenta nacional que yo les presenté, cómo se puede dividir por edad, es la siguiente. La línea clara, amarilla o naranja, nos muestra cómo se da el consumo en la edad. Y la azul es la misma que les acabo de mostrar, la de hasta arriba, el ingreso con transferencias. ¿Qué sucede? Que hasta la edad 20 hay un mayor nivel de consumo que de ingreso, no sé si alcanzan a verlo en la gráfica. En cambio, a partir de la edad 20 empieza a haber un mayor ingreso que un consumo y ya con las personas adultas vuelve a haber una relación similar a la de la niñez. Y entonces los teóricos de las transferencias dicen que hay transferencias de recursos. ¿Cómo se ve esta transferencia? Explico brevemente esta lámina. Todo aquel que esté grupo de edad por arriba de 0 significa que aporta más de lo que consume y quien está por abajo que consume más de lo que aporta. Entonces, bueno, esta es la gráfica típica. Si googlean cuentas nacionales de transferencias van a ver que es algo muy similar, pero vean lo que sucede si esto es solo ingreso laboral. Si yo incluyo jubilaciones, la carga, entrecomillado, pero es como se le dice, ¿no?, de los adultos mayores se reduce, y cuando incluimos todo tipo de transferencias, prácticamente nada más son los jóvenes, los niños, pues la población, los que están recibiendo una transferencia. Todo esto a nivel de individuo, y a mí no me termina de gustar porque pues yo no tiendo a ver en términos económicos el apoyo que yo he dado a mis hijos, ¿no? Me cuesta pensar así, y por eso rápidamente, espero que me dé el tiempo, les mostraré cómo esto se ve a nivel de familia. Ahora, hay también otro ingreso no reconocido que es la venta de los activos. En el caso de México, no en todos los hogares, pero hay algunos que probablemente hasta en pobreza, pero principalmente en los sectores medios, en donde dada la precarización del empleo de los jóvenes y de los adultos jóvenes, quien termina siendo el sostén económico de la familia es el adulto mayor, porque ha acumulado activos, porque tiene un ingreso, porque estuvo en un modelo de desarrollo que le daba este ingreso, porque tiene una pensión contributiva. Entonces, no perdamos esto de vista. Me están apurando porque ya estoy sobre el tiempo, entonces voy a tener que apresurar, una disculpa, ¿no? Vean qué diferente se ve el ingreso por familia. Yo como sociólogo me cuesta pensar en el individuo, me gusta más pensar en términos de familia. Este es el ingreso a nivel de familia, por eso inicia por ahí de los 14, 15 años de edad, es el ingreso del jefe de familia, perdón, el ingreso de toda la familia, y la gráfica es de acuerdo a la edad del jefe de familia, ¿no? Dejo la explicación para otro momento, no tendría el tiempo, y les muestro más bien las cuentas nacionales de transferencia. Estas son las transferencias que se darían pues a través de impuestos entre las familias para cubrir, pero vean ya cómo el de los niños prácticamente se reduce, y sobre todo cuando vamos moviéndonos en distintas líneas. Hay que hacer una precisión. Miren, yo les puse los puntos y las líneas porque la línea es una aproximación a los puntos observados, y pueden ver que en los adultos, en las personas mayores, está por abajo, pero en realidad es porque pues la función polinómica me lo mostró así, pero si alcanzan a ver los puntitos amarillos está en 0, no hay una, es más, miren, se los muestro sin los puntos, ese es el huequito que digo. Y entonces, bueno, para terminar y no abusar del tiempo de mis compañeros, el mensaje en síntesis es el que tenemos que tener mucho cuidado en la presentación de los datos. Cuando Sandra me invitó a dar esta charla, le dije, oye, a mí me gustaría más que hablar de la disponibilidad, cómo a través del dato estamos explicitando o hay implícitamente una creencia, una idea, y yo les invito a que replanteemos todo esto. No significa, y estoy totalmente solidario con esa idea, espero que no entiendan que ese haya sido mi mensaje, no lo es de ninguna manera, debemos de seguir dando todo el apoyo a la persona mayor, pero en reconocimiento a la contribución que ha hecho a la economía. Muchas gracias.